Bueno, muy bien, comenzamos una vez más un nuevo café técnico del mediodía, ya con varios eventos que estamos haciendo lunes, miércoles y viernes en los horarios que están viendo en pantalla. Bueno, en este caso, justo los que están viendo en este momento el video, por ahí hay que sumarle una horita más a México, que ya prácticamente tenemos 4 franjas horarias, ¿sí? Tenemos 3 horas de diferencia en Ciudad de México con respecto a Argentina, así que, bueno, hay que sumarle o restarle, mejor dicho, ¿no? Ahí una horita más a lo que es México particularmente. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces este segundo ejercicio de cimentaciones. ¿Sí? Ya hemos propuesto interacción sobre estructuras, habíamos manejado zapatas y en este caso vamos a hablar de lo que es el campo plástico de los resortes cuando por ahí queremos ver qué es lo que ocurre si superamos muchas veces la tensión admisible del suelo, a qué se procede, a qué queremos llegar justamente y qué resultados podemos tener en cuenta a la hora de revisar la tensión admisible del suelo. Bueno, muy bien. Les traigo en RFM nuevamente, como ya saben, manejamos en este caso lo que son algunos ejemplos de lo que es el programa RFM 5. Ya vamos a estar con varios usuarios, varios disertantes que van a proponer diferentes temas, no solamente en el uso del software, sino aspectos constructivos y arquitectónicos. Y la idea prácticamente, bien, que vamos a trabajar en este caso es la que venimos trabajando en algunos seminarios, que más allá de seminarios de cimentación, es mostrar justamente qué ocurre con esto del campo plástico de los resortes, es decir, el campo plástico del suelo, qué pasa si superamos algún cierto valor de tensión admisible que nos mandan el estudio de mecánica de suelos. Este ejercicio que les traigo en este momento, ¿sí? Créanme que como siempre hacemos, son 2 ejercicios, son 2 modelos completamente iguales, en tanto geometría, rigidez y cargas, en la que tienen una leve diferencia respecto a lo que son los apoyos principalmente. ¿Sí? Como están viendo acá, tenemos cargas gravitacionales y cargas verticales que están trabajando sobre los diferentes vigas que tenemos por acá, más una carga de viento que podemos tener, o a una carga horizontal puede ser sismo y demás. Simplemente esto es un ejercicio para mostrarles de las diferencias que vamos a tener en el comportamiento de 2 estructuras que son completamente iguales. Solamente la única diferencia, distinción que tienen en estos es la condición de apoyo que vamos a ver ahora. En el modelo de la izquierda tenemos las zapatas, después les voy a mostrar la malla de elementos finitos, ¿sí? Y la condición de apoyos de estas zapatas, si nosotros rápidamente mostramos la condición de apoyo, eh, tenemos una restricción directamente rígida respecto de lo que sería el aporte horizontal, es decir, que esa zapata horizontalmente, tanto en X y en Y, no se puede mover, pero le hemos incorporado una constante elástica. Como venimos trabajando con este concepto de módulo de balasto, podríamos decir que este resultado sí, podría ser un módulo de balasto, sabiendo que en los otros eventos que hacemos nosotros entendemos que el concepto de módulo de balasto sabemos que no es el concepto de ingeniería moderna que estamos tratando de mostrar. Es un buen espacio, digamos, o un buen elemento, un buen parámetro para poder definir la rigidez de nuestro suelo, pero sabemos que cuando hacemos interacción sobre estructura, eh, esta famosa constante elástica no es constante en todos los puntos de la superficie. Por lo tanto, en este caso, cuando se quiere hacer realmente interacción sobre estructura, necesitamos calcular cuánto vale la rigidez de cada resorte en cada punto de elemento finito, que bueno, por supuesto que en una zapata por ahí no se va a ver tanta la diferencia, por lo tanto no está tan mal, digamos, considerar un solo valor, pero es así cuando se trabaja con superficies más grandes, como una gran losa de cimentación, sobre todo esto cuando, por ejemplo, le podemos incorporar pilotes y demás. Bueno, empezamos a entender que la rigidez de todo el conjunto empieza a cambiar y el módulo de balasto ya empieza a ser un valor obsoleto, digamos, que no podemos considerar en la ingeniería moderna y necesitamos hacer un análisis realmente de interacción suelo-estructura. Pero más allá de eso, más allá de ese preámbulo que lo hacemos, por supuesto, en otros cafés para poder distender justamente estas charlas y que compartan, por supuesto, las experiencias de cada uno, la idea es mostrar
de que en este caso sí vamos a considerar un solo valor de rigidez en toda la superficie. Habíamos hablado de que las constantes elásticas no solamente las vamos a calcular como lo hacíamos antes con la famosa teoría de Winkler, en la que solamente tomamos resortes que son traslacionales, y en este caso podríamos también trabajar con aportes de constantes de Pasternak, ¿sí? O sea, condiciones constantes elásticas de cortante, entendiendo de que el suelo, ¿sí?, adyacente a un espacio de suelo también aporta mucha rigidez por corte, donde no entendemos de que cada resortito, que para un modelo analítico está muy bueno presentarlo, pero hay que entender de que si tenemos un gran macizo de suelo, cada resorte no está funcionando de manera independiente, no está encapsulado, ¿sí? Entonces hay que entender de que un resorte con respecto al otro están interaccionando. Entonces el aporte cortante que le puede transmitir un resorte respecto de otro por debajo de la superficie o por un espacio, un macizo de suelo que está adyacente a lo que sería la proyección de la superficie, entonces nos aporta mucha rigidez y nos permite llegar más a ese nivel esperado de rigidez en conjunto que estamos trabajando, ¿sí? Pero más allá de eso, más allá de que podemos trabajar con esta manera, más allá de que el programa nos permite calcular la interacción suelo-estructura de manera automática, sabiendo de que los resortes no son solamente una propiedad, o sea, que el resorte no es una propiedad intrínseca del suelo, sino que depende de muchos factores, por ejemplo, la forma y sobre todo la rigidez de la superestructura, no solamente de lo que pasa por debajo. También tenemos que tener el concepto de la no linealidad, es decir, cómo está trabajando, digamos, o a qué nivel yo puedo estar haciéndolo trabajar ese resorte, dándole la capacidad de tener un límite, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una no linealidad o qué queremos representar con este concepto de no linealidad? Por un lado, lo más evidente, ¿no? Entender de que si, por ejemplo, por esta carga horizontal hay una de las zapatas que se me está intentando levantar, por ejemplo, sin darle la condición de, bueno, de peso que nosotros tengamos en el suelo, si bien lo podría haber hecho, poner una carga en la parte superior de la zapata, entendiendo de que podemos tener una carga del peso del suelo, si es que lo quiero considerar, si no, y estoy del lado de la seguridad, no lo considero. Pero más allá de eso, entender de que si cada punto de ese elemento finito que se me está intentando levantar, sabemos que el suelo no tiene ninguna capacidad de absorber tracción, por lo tanto el resorte debería fallar. Este concepto de no linealidad, de fallo, es la que me permite entender de que si este resorte, por ejemplo, que está bien en el vértice, está fallando, tengo que saber cómo el resto de la estructura se comporta por ese fallo, o sea, cómo se comporta, digamos, después de ese fallo. Entonces, lo interesante es no mostrar de que falla un solo resorte. Lo interesante es mostrar de que eh, un resorte que pueda fallar me compromete al resto de los resortes. Entonces, quiero ver cómo se comporta este, por ejemplo. Si este falla, cómo se comporta este y así sucesivamente. Entonces, yo puedo tener, que es muy evidente, que es lo que por ahí aprendemos nosotros en zapatas medianeras y demás, puedo tener algún tipo de fallo, digamos, de resortes en la mitad de una superficie, en donde la mitad de una zapata se está intentando levantar y la otra se está comprimiendo. Entonces, la no linealidad más evidente, más fácil por ahí de ver, es que si un resorte se me está intentando levantar, ¿sí?, el resto de los resortes tienen que ver cómo van a trabajar respecto de ese levantamiento que no pudo absorber. Por supuesto que ahí podemos tener dos resultados. Podemos tener el resultado de una inestabilidad, porque ya prácticamente toda la zapata, digamos, se levantó y no tengo la capacidad de absorber carga, o podemos tener una tensión de contacto, digamos, mayor porque mucha de la parte de la zapata se ha levantado. Entonces, la principal no linealidad, la más evidente, es decir, fallo si la tensión de contacto es negativa. Como el eje local Z, como el eje local Z va hacia abajo, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el sistema que vamos a representar. En este caso, si la zapata se me está intentando levantar, es decir, va en contrario del eje local Z, por lo tanto le digo que es fallo si la tensión de contacto en Z es negativa, ¿sí? Es decir, se me está intentando ir la zapata en el sentido negativo de Z.
Esa es la primera no linealidad más fácil de ver. Pero después tenemos una segunda no linealidad, que es decir, bueno, ya en tracción entiendo. O sea, si un gramo de tracción que tenga ese resorte tiene que fallar. Ahora, ¿qué pasa en compresión? Bueno, en compresión, cuando a mí tengo esta manito, digamos, para editar, en compresión, ¿sí? Que en realidad acá no se guíen por el más menos, sino porque la tensión de contacto sí es positiva, porque realmente está comprimiendo, porque está en función de los ejes locales de la superficie, por esto es signo más, ¿sí? Pero en este caso, cuando el resorte está trabajando en compresión, está trabajando en el rango elástico, ¿sí? De manera lineal. Si ven acá, digamos, para un cierto valor de tensión de contacto voy a tener un cierto valor de deformación, o viceversa, como lo quieren leer el gráfico. Significa que cuando el resorte realmente esté comprimiéndose, es decir, estoy en la zona positiva de Z, porque está trabajando hacia abajo, ¿sí? Estoy siempre en el campo elástico, o sea, siempre, de manera indefinida voy a estar trabajando siempre en el campo elástico porque así lo quise hacer. ¿Qué significa esto? Que por más de que yo tenga una tensión de contacto elevadísima con deformaciones muy elevadas, ¿sí? Hay que entender de que ese resorte siempre tiene la capacidad de seguir absorbiendo carga. O sea, estamos en la parte lineal o en el rango elástico de la estructura en este sentido. ¿Bien? Entonces, digamos, tenemos una no linealidad cuando el resorte está traccionado, pero cuando está comprimido siempre va a absorber un cierto valor de carga proporcional. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Bueno, acuérdense estos valores. Entonces, 15.000, 0, 0, en este caso no tenemos el aporte cortante, y habíamos dicho que para la no linealidad en Z, o sea, cuando se levanta, falla, pero cuando comprime no tiene ningún tipo de límite, ¿sí? Esa es la primera condición de estas tres zapatas, ¿m? En el modelo de la izquierda. En el modelo de la derecha van a ver que prácticamente parece todo igual. Si se fijan, los 15.000, restricciones horizontales, ¿sí? 15.000 digamos de restricción vertical, o sea de constante elástica vertical, no tenemos aporte cortante en este caso. Y la no linealidad también, fallo si la tensión de contacto en Z es negativa. O sea, hasta acá es exactamente igual el mismo trabajo del resorte. Pero ¿dónde está la diferencia entre estos dos modelos? Es que también yo le quiero dar un límite cuando el resorte comprime. O sea, cuando ya traccione un gramo de tracción, listo, yo sé que tiene que fallar, pero cuando comprima, ¿qué hago? En vez de poner una acción básica unidireccional, es decir, estar siempre en el rango elástico, le digo que en algún cierto punto entra en fluencia. Bueno, la fluencia que conocemos nosotros de cualquier material, ¿sí? ¿Se acuerdan el límite de fluencia? Empezar a entender de que a un cierto valor de tensión podemos empezar a tener deformaciones permanentes bajo cargas, digamos, constantes, ¿sí? Entonces, en resorte, digamos, por ahí no estamos acostumbrados a decir suelo con fluencia, pero más o menos la idea es la misma. Es decir, que a un cierto valor, ¿se acuerdan el gráfico anterior? A un cierto valor de tensión de contacto en compresión, ¿sí? También le quiero poner un límite. Entonces, yo sé que acá, ¿sí? Cuando se levanta, no pasa absolutamente nada. Cuando comprime, yo le doy un límite elástico hasta un cierto punto. ¿Qué significa este punto? Que cuando supere una cierta tensión de contacto, ¿sí? Cuando supere una cierta tensión de contacto, que en este caso es 0.018 kN centímetro cuadrado, es decir, 1.8 kilogramos centímetro cuadrado, entonces ya ahí ese resorte no puede seguir absorbiendo carga. Exactamente lo que nos dice Fernando en este caso, hay que limitar la tensión de trabajo de cada uno de los resortes. Significa que cuando ese resorte no pudo absorber carga, o sea, o llegó al 1.8 kilogramos centímetro cuadrado, ese resorte ya no puede trabajar más, ¿sí? Tiene que pasar, digamos, al resto de los resortes, tiene que pasar, digamos, esa carga al resto de los resortes para que sigan absorbiendo la misma. Ahora, vamos a tener un problema, digamos. Vamos a llegar a un punto en donde si un resortito, digamos, absorbe 1.8 kilos, no puede seguir absorbiendo más, el resto de los resortes absorben 1.8 kilos por centímetro cuadrado, no pueden absorber más, bueno, hay un punto en que volvemos a lo mismo de antes. Podemos tener convergencia o no. Si no tenemos convergencia, significa que todos los resortes de todas las zapatas han llegado a su punto máximo y la estructura no es inestable. O sea, imagínense que en ese punto tenemos deformaciones infinitas, ¿sí?
Entonces, esto que yo lo estoy mostrando ahora de manera por ahí un poco analítica, se los voy a mostrar de forma gráfica para que se entienda un poquito más. Recuerden este valor que estamos, si lo llevamos a unidades de kilogramos centímetro cuadrado, que es más fácil por ahí de acordárnoslos, 1.8 kilogramos centímetro cuadrado de tensión admisible. Listo, esa es la diferencia entre los dos, que en uno tengo límites, digamos, solo en tracción, y siempre estoy en el rango elástico, mientras que en el otro tengo no solamente límites no linealidades de atracción, sino que también tengo un límite cuando ese resorte trabaja en compresión. Entonces, cuando nosotros calculemos este caso de carga, ¿sí?, que es el que están viendo ahora en la imagen, van a ver que RF, bueno, lo va a hacer muy rápido, es importantísimo esto el tema de incrementos de carga. Ven cómo la carga va por escalones, el 10, 20, 30, 40%. De esa manera podemos tener un análisis no lineal de la forma más correcta. Fíjense que tenemos un punto como de deformaciones constantes o de deformaciones lineales hasta lograr un cierto valor de convergencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que vean antes de pasar al estado de formación? Lo principal. Esto es lo lindo, ¿sí? Entonces, si yo aíslo las zapatas de nuestro primer caso, en donde no teníamos límites cuando estamos trabajando a compresión, si yo me voy a resultados, tensiones de contacto sigma z, van a ver esto, ¿sí? Acá me está mostrando una escala de colores de RFEM, las tensiones de contacto, si son todas positivas, lo cual es lógico porque tenemos no linealidad, entonces si son todas positivas porque está trabajando a compresión. En ningún punto por ahora tenemos levantamiento porque si bien tenemos valores muy bajos, todos están en compresión, porque acá tenemos todos valores positivos, lo cual tampoco deberíamos tener ningún tipo de valor negativo porque tienen no linealidades, lo cual me debería parecer un espacio en blanco si es que ese resorte no está admitiendo compresión, ¿sí? Ahora, fíjense las magnitudes. Miremos la base que descarga la columna, que por ahí, bueno, más carga va a tener, ¿no? Porque es la que mayor área de influencia tiene. Y fíjense los valores donde estamos. Como a mí RF me permite filtrar, yo puedo apretar botón derecho, editar escala de colores, y puedo filtrar desde el punto máximo, que si se fijan hemos pasado el 1.8 kilos por centímetro cuadrado, así estamos en 2.2 kilos por centímetro cuadrado. Si yo pongo que el máximo lo deje y que el mínimo le ponga 0.018 y relleno, fíjense, cuando yo acepto, lo que me está mostrando el programa, esto es lo interesante que quería llegar, lo que me está mostrando el programa en colores, todo lo que está en color, significa que ha superado la tensión admisible que me dio el estudio de mecánica de suelo. Entonces, ¿cuál es nuestro primer instinto rápido si decimos, no, esos puntos están superando la tensión admisible del suelo? Nuestro instinto es decir, agrandamos la zapata, ¿no? O tratamos de rigidizarla para ver qué pasa, que me están dando variaciones, intento rigidizarla, pero lo común es redimensionarla, ¿sí? Le doy mayor dimensión, lo cual automáticamente, ¿qué trae? Nos trae mayores costos, no solamente de mano de obra, sino también, por supuesto, de materiales, ¿sí? Entonces, aumentar el tamaño siempre tiene una relación directa con costos, ¿está bien? Pero claro, como nosotros tenemos la posibilidad de saber qué sucede si entramos en el campo plástico de las estructuras, podemos justamente ir a la otra condición. ¿Se entiende, no? Hasta acá lo que estamos haciendo es ver cuáles fueron las zonas, lo cual la zapata central prácticamente estamos superando por lo menos en un 90% la tensión del suelo, entonces nos preocupamos en este sentido. Si yo ahora voy a poner, edito la escala de colores, lo pongo en predeterminado, vuelvo al menú original, pero ahora lo que voy a hacer es filtrar nuestras zapatas de nuestro otro ejercicio. Entonces voy a poner "-z", y fíjense lo que tenemos. Esto es lo interesante. Fíjense que yo acá pongo la escala de color en predeterminado, no tengo valores máximos. Entonces, ¿cuál es el valor máximo lógico que me tiene que estar aguantando ese resorte? Y obviamente la tensión límite de contacto que yo le puse. ¿Se acuerdan? En ese apoyo no lineal, los 0.018. Entonces, ¿qué me está diciendo el programa? Que tanto la zapata central como la zapata de la derecha están, todos los resortes que están por debajo ya están en su valor máximo de tensión, ¿sí? Coincidente con la tensión admisible que le hemos puesto. Y ustedes van a decir, o sea que estamos prácticamente en estos puntos de influencia.
¿Mm? Y ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿por qué no me dio inestable? Si ese resorte ya no puede absorber carga, ¿a dónde se está yendo la carga? Fácil, a la primera zapata. ¿Qué significa? Que toda la carga que estas dos zapatas ya no pudieron seguir absorbiendo, están en el máximo punto todos, la primera zapata todavía tiene la posibilidad de seguir aguantando un poquito más. Si nosotros hubiésemos puesto que el límite es 0,17, les aseguro, ¿sí?, que esto ya nos daría inestable. La estructura se nos iría, ¿sí?, a deformaciones máximas o desplazamientos máximos, es decir, nos daría inestabilidades. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Entendiendo que si yo entro en el campo plástico del suelo, puedo entender de que, claro, yo sé que voy a estar superando esa tensión admisible del suelo, pero yo necesito saber qué va a pasar con el resto de la estructura, cómo se comporta el resto de la estructura en esto. Entonces, ustedes van a decir, bueno, si ganamos en algún sentido, por supuesto que tenemos que perder en otro sentido. O sea, lo que ganamos de no tener que rediseñar o redimensionar nuestras zapatas, ¿a dónde lo perdimos? Y bueno, por supuesto en asentamientos, ¿no? Entonces, si yo cancelo, oculto todo y les muestro el pórtico, como están viendo por acá, con las mismas condiciones, si yo les muestro un estado de formación, y apago el modelo, lógicamente se están dando cuenta de dónde están las diferencias, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si yo verifico, recuerden que esto está, no se asusten, ¿no? Está escalado 80 veces este pórtico. Entonces, si yo verifico que derivas, digamos, o lo que podría llamarse como el desplazamiento horizontal máximo que tengo en función de la altura, siguen estando en valores admisibles y sigo pudiendo verificar resistencia, estados límites de servicio, estado límite último y condiciones justamente de estabilidad, prácticamente no me hizo falta tener que redimensionarlo, entendiendo que sigo trabajando en los límites de desplazamiento que me dan las normativas en este caso. Entonces, acá ustedes, por supuesto, pueden ir verificando que si tenemos 10 pisos prácticamente con 60 milímetros, 6 centímetros de formación, bajo la máxima condición de estado límite de servicio, podemos decir, bueno, esa estructura sigue siendo estable sin tener que yo redimensionar las zapatas. Entonces, esto es lo que nosotros mostramos en función de la no linealidad, campo plástico de las estructuras y lo lindo que puede ser meternos justamente en este entorno. Así que, estimados, una vez más, espero les haya gustado una nueva edición de este café técnico del mediodía. Por supuesto, recuerden, dejamos para los horarios lunes, miércoles y viernes. Los ID son exactamente los mismos. Y bueno, los esperamos con el código de acceso que siempre es café en este caso. Gracias a los que están participando, gracias Fernando. Les mando un saludo grande, tengan ustedes muy buenas tardes.